Es como si mi corazón hubiera sido un castillo de arena, listo para resistir las olas, hasta que una sola mano lo derrumbó de un solo golpe. Nunca imaginé que una mirada pudiera doler tanto. Te lo digo al vuelo, me llamo Andrés, y lo que escuchas ahora no es un guión cualquiera, es la cicatriz abierta de mi vida. Hace apenas un año, creía tenerlo todo bajo control, un trabajo estable, amigos leales, y un amor que parecía sincero. Pero entre susurros y risas a mis espaldas, empezó el pulso lento de la traición. Todo comenzó en una fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga. Entré confiado, con esa sonrisa fácil que tanto me caracteriza. La música golpeaba mis oídos como un recordatorio de la algarabía. Ahí la vi, a ella, de pie en medio de la sala, iluminada por la luz amarilla de las lámparas. Su risa llenaba el aire, y aunque juraría que hablaba con una amiga, su mano se escurría por la espalda de otro hombre. No importó quién fuera, cada segundo que los vi juntos fue un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Sentí asfixia, y tuve que salir al balcón para no gritar. Las semanas siguientes fueron un descontrol digno de un huracán. Me prometí no espiar su teléfono, pero caí 1000 veces. Encontré mensajes que eran bombas de tiempo, no puedo esperar a verte mañana en tu casa o gracias por hacerlo sentir tan especial. Me convertí en un científico de lo prohibido, analizando cada palabra, cada emoji, cada hora de envío. La ira se mezcló con la tristeza, y la tristeza con la vergüenza por haber confiado ciegamente. ¿Sabes lo que duele más que descubrir el engaño? Saber que tú mismo diste las pistas, pero estabas demasiado ciego para verlas. Sus consejos repentinos, no salgas tan tarde, ¿ya comiste? Seguro llegas solo, eran como faros intermitentes en la niebla, y yo los ignoré porque amaba demasiado para desconfiar. Ahora sé que el amor puede ser un verdugo que se disfraza de ternura. Un día, intenté confrontarla. Nos sentamos en la sala, y el aire se estancó entre nosotros. Le escupí mis sospechas con voz temblorosa. Ella parpadeó, y por un segundo creí ver remordimiento. Pero en lugar de derrumbarse, me devolvió un silencio frío. No sé de qué hablas, soltó, y un nudo en mi garganta me impidió cuestionarla más. Me fui destrozado, con el alma hecha trizas y la mente empapada en preguntas que no tenían respuesta. La manipulación entró en escena como una amiga traidora. Cada discusión terminaba conmigo rogando perdón. Te amo tanto, decía ella, eres lo más importante de mi vida. Y yo, débil de espíritu, volvía a abrir la puerta de mi propio castillo de arena para que arrasara con mis miedos. Los celos se convirtieron en un veneno lento, y mi orgullo cayó en picada. Me crucé de brazos ante aquellas noches en vela, creyendo que era mi culpa por no ser suficiente. Mientras tanto, un secreto mayor se cocinaba tras bastidores, la mentira que lo implicaba todo. Pero aún no sabía qué era, y eso se volvió mi peor tortura. Cada vez que cerraba los ojos, me preguntaba, ¿qué no me ha dicho? Esa duda persistente me carcomía sin piedad. El día a día se me hizo insoportable, el sabor del café amargo, las calles vacías, la soledad en medio de la gente. Y en esa penumbra, algo dentro de mí se rompió y a la vez se encendió. Empecé a notar pequeñas señales de mi propia fuerza, desperté una mañana sin ganas de buscar mensajes, sin ganas de enfrentar sus mentiras. Fue un segundo tan breve que casi lo dejé pasar, pero ahí estaba, un destello de libertad. ¿Sería el inicio de mi recuperación, o apenas la calma antes de la tormenta más grande? Creí que al alejarme, el silencio me ayudaría. En cambio, me encontré solo con mis fantasmas, y descubrí que enfrentar la verdad dolía más que cualquier traición. Porque saber que alguien en quien confiabas fragmentó tu mundo es una herida que no se cierra con perdón barato. Te lo confieso, mientras hablaba con el espejo, vi a un desconocido con los ojos hinchados y la voz quebrada. Pero justo cuando pensé que todo se había acabado, llegó una llamada inesperada. Su voz al otro lado del teléfono no era de culpa ni de arrepentimiento. Era de desafío. Y me retó a descubrir lo que ella misma no me contaba. Ahí, de pie en la penumbra de mi cuarto, con el móvil temblando entre mis manos, entendí que el verdadero secreto estaba a punto de explotar. Es curioso, justo cuando crees haber tocado fondo, el suelo se quiebra una vez más bajo tus pies. Esa llamada fría y desafiante me despertó de mi óvulo de autocompasión. ¿De verdad crees que te oculto algo?, preguntó con voz serena, como si estuviera leyendo mi desesperación al otro lado del auricular. Sentí como el aire se congelaba en mis pulmones.
¿Cómo podía retarme alguien a quien yo creía en ruinas? Decidí no ceder al pánico. Me forcé a inspirar hondo, repitiéndome en silencio: Andrés, eres más fuerte que esto. Pero la duda había calado hondo. ¿Qué secreto tan grande podría sostener una mentira así de monstruosa? Mientras ella me hablaba de banalidades, yo anotaba cada sílaba, cada pausa. Sabía que en el tono se esconden los huecos de la verdad. Al colgar, me senté en mi escritorio con las manos temblorosas. Saqué mi libreta, esa compañera incansable, y garabateé todo lo que recordaba: fechas de sus viajes, contraseñas que me había confiado, nombres de amigos en común. Era como armar un rompecabezas cuyas piezas ardían en fuego. Porque cada palabra de ella, cada gesto, podía convertirse en pista para la detonación final. Decidí empezar por lo más simple: revisar sus fotos antiguas. Encontré imágenes donde yo aparecía abrazándola, sonriéndole, sosteniendo promesas que se esfumaron con el viento. Pero entre esas fotos había otras, ella sola, en sitios que yo desconocía, con gente que yo nunca vi. ¿Quiénes eran? ¿Qué relación mantenía con ellos? Una sensación helada me recorrió la espalda. No era la misma chica que me juró amor eterno. Entonces recordé a Lucía, su mejor amiga de la universidad. Decidí llamarla, temiendo una traición aún mayor, que su confidente le ayudara a tejer la trama. La llamada sonó 3 veces antes de que una voz suave, al otro lado, respondiera: «Hola, soy yo». Por un instante dudé si colgar o fingir una charla trivial. Pero había cruzado el punto de no retorno. Toqué el timbre de su conciencia. «Lucía, necesito hablar contigo de ella», solté sin preámbulos. El silencio me devolvió un eco pesado. «Andrés, creí que lo había superado», suspiró ella, como si cargara mis culpas. «No sé si puedo ayudarte». Fue justo entonces cuando entendí que estaba sola en este laberinto. La mejor amiga también se escurría. Mi mente giró en círculos. Si no tenía aliados, ¿de qué serviría mi investigación? La respuesta llegó de un rincón inesperado: mi padre. Javier, un tipo que aprendí a amar y temer a partes iguales, siempre mantuvo sus cartas ocultas. Llamé a su número con la esperanza de hallar consuelo, o al menos, un consejo. «Papá», comencé, con la voz rota, «siento que todo se derrumba». Él me contestó con la calma de quien ha visto 1000 tormentas: «Hijo, para descubrir la verdad, primero debes enfrentar tu propio miedo». Esa frase me dio un respiro, pero también me recordó la distancia que habíamos construido. No hablábamos de sentimientos desde que yo era un crío. Aún así, decidí confiar en su experiencia. Le conté lo ocurrido y, sorprendentemente, me propuso un plan: revisar juntos las cuentas bancarias y los movimientos de ella. A veces, el dinero deja huellas que la gente más astuta quiere enterrar. Sentí una mezcla de gratitud y culpa: exponer nuestra privacidad familiar para resolver mi drama sentimental. Pero la urgencia pudo más. En la soledad de mi habitación, con las facturas y extractos esparcidos a mi alrededor, sentí el peso de cada duda y cada reproche. Cada cifra podía ser una pista: un pago a un hotel desconocido, un retiro de efectivo en horas imposibles. Era como leer un mapa de traiciones. Y en cada cifra veía su sonrisa burlona. El reloj marcaba la medianoche cuando encontré algo diferente: un cargo en el que aparecía un nombre que nunca había oído. La dirección asociada no era de la ciudad donde ella vivía, sino de un barrio que yo conocía bien por mi infancia. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué ese lugar? ¿Qué conexión tenía ella con ese sitio? En ese instante, el miedo y la rabia se empuñaron para darme valor. Cerré el expediente con determinación: mañana iría a ese barrio. Si era una trampa, la iba a enfrentar cara a cara. Si era la verdad, por fin tendría respuestas. Mientras me recostaba en la cama, la madrugada me envolvía con sus sombras. Sabía que estaba al borde de un descubrimiento que podría destruirme o liberarme. Y entonces, sin poder dormir, me pregunté: ¿estaba dispuesto a pagar el precio de la verdad, aunque doliera hasta romper mis huesos? Sentí que mi pulso retumbaba en mis oídos como tambores de guerra. Salí de mi departamento sin cenar, con el estómago hecho un nudo, y tomé el coche en dirección a ese barrio que llevaba años rondando mi memoria. Las calles se hicieron estrechas y polvorientas, y las casas parecían susurrar secretos al pasar. Cada farola titilante encendía mi rabia y mi miedo. Estaba a punto de adentrarme en un territorio ajeno, con el riesgo latente de que todo fuera una trampa,
origen de un dolor aún mayor. Al llegar, aparqué frente a una pequeña casona de rejas oxidadas y muros carcomidos. En la dirección que aparecía en el cargo bancario, ahora frente a mis ojos, pensé en cómo ella había pisado aquel asiento sin que yo lo supiera, dejando huellas invisibles que solo el dinero revelaba. Mi respiración se volvió pesada, apreté el puño y di un paso al portón. Fue entonces cuando noté un destello de luces dentro de la casa. ¿Siguen allí? ¿Me estarán esperando? Golpeé una vez, 2 veces. El eco retumbó y me ancló al umbral de la duda. Andrés, dije, temblando, vengo por respuestas. No hubo respuesta. Alcé la vista y vi que la puerta, apenas entreabierta, dejaba escapar un hilo de luz amarilla. Empujé despacio y crujió. Adentro, el aire estaba cargado, un perfume extraño que me resultaba familiar y ajeno a la vez. La sala era pequeña, un sofá raído, cuadros torcidos, y un espejo grande que reflejaba un rostro cansado y torpe, el mío, oliendo a determinación y angustia. Crucé el umbral y mi mirada se cruzó con la de un hombre sentado al fondo, bajo la única lámpara encendida. Tenía el gesto adusto y las manos apoyadas en las rodillas, como si esperara que yo diera el primer paso. No era un amigo ni un extraño completo, reconocí su perfil de una fotografía escondida en el celular de ella. ¿Él era el tercero de sus mentiras? El hombre alzó la mirada y me tocó el hombro con suavidad, pero su sonrisa era un filo helado. Te estaba esperando, dijo, con voz grave y pausada. Sentí un escalofrío. Había más en juego de lo que imaginaba. Un silencio tenso nos envolvió. El cuarto giraba a mi alrededor, y mi mente buscaba un asidero en la furia. ¿Cómo osabas tú, un desconocido, invadir mi búsqueda de verdad? Me obligué a hablar sin gritar. ¿Quién eres? ¿Qué relación tienes con ella? El tipo se levantó, despacio, y se acercó. Olía a tabaco viejo y a un carmín suave, el mismo aroma de su perfume en mi ropa. Me llamo Daniel, respondió, y ella me salvó la vida hace años. El golpe llegó tan inesperado que tuve que sentarme de nuevo en una vieja silla de madera. Salvarte la vida, repetí incrédulo, ¿qué clase de escenario me perdí? Daniel se apoyó en el respaldo de mi silla y comenzó a relatar una historia que me sacudió el alma, días de desesperación, de una caída brutal en una época que yo no conocía, el presagio de una tragedia familiar que solo ella había logrado evitar. Ella no solo me traicionó, dijo, me protegió cuando nadie más lo hizo. Cada palabra removía la tierra de mis propias heridas. Recordé su confusión, sus lágrimas, su forma de huir de mis reproches. ¿Y si todo era más complicado de lo que yo me había contado? Mi mente se convirtió en un torbellino. Si ella tenía un pasado así, ¿qué lugar ocupaba yo en su historia? Me pregunté si mi rabia había sido ciega ante sus demonios personales. De pronto, el conflicto dejó de ser blanco o negro, lo vi a él, a mí y a ella, envueltos en una red de lealtades y traiciones mutuas. Sentí culpa y rabia a partes iguales, una mezcla que dolía hasta en la piel. Mientras Daniel hablaba, noté un cuaderno sobre la mesa, semiabierto. Lo tomé con manos temblorosas y vi apuntes, fechas, nombres, citas con direcciones y anotaciones al margen, entrevista, testimonio, hora exacta. Era un expediente. ¿Acaso ella llevaba tiempo recabando pruebas para algo más grande que un engaño de pareja? Mi corazón se encogió. Me hallaba en medio de un complot que trascendía mi dolor personal. De pronto, escuché un golpe seco en la planta alta. Mis ojos se clavaron en la escalera que subía al segundo piso. Daniel se tensó y me pidió que soltara el cuaderno. No deberías ver eso, susurró. Mi pulso se disparó. ¿Quién venía? El aire se volvió tan denso que sentí ahogarme. El miedo se mezcló con la curiosidad. ¿Sería ella regresando para cerrar esta herida o alguien más dispuesto a detenernos? Justo en ese instante, la lámpara chispeó y se apagó. Nos quedamos a oscuras, y el silencio fue un golpe sordo en el pecho. Sentí como un pulgar de terror empujaba mi garganta. Algo o alguien descendía las escaleras, y el crujido de cada peldaño resonaba como un latido mortal. Estaba a punto de enfrentar la verdad más brutal de todas. No sabía en quién confiar, ni qué mentira se había tejido en la penumbra. Nunca imaginé sentir el acto de respirar tan cargado de peligro. El crujido de la escalera se prolongó en mis oídos, cada paso un latido tembloroso que subía directo al pecho.
En la penumbra sentí el aliento de la noche colándose por la puerta entreabierta, y algo dentro de mí gritó: «Prepárate para lo peor». A tientas alcé la mano, sujeté el pomo de la silla y lo usé como un bastón improvisado. Si aquello era un asalto o la aparición de ella, no iba a dejarme sorprender sin defenderme. La figura apareció de golpe bajo el arco del pasillo. Una silueta esbelta, envuelta en una bata ligera, el cabello desordenado cayendo sobre los hombros. Ella. Pero no era la mujer que conocía. Sus ojos, agrandados por el susto o la culpa, reflejaban un torbellino que me resultó extraño. «¿Andrés?», murmuró con voz temblorosa. No supe si estaba asustada de mí o de algo que nos superaba a ambos. Antes de que yo pudiera soltar la silla, un grito seco, metálico, estalló en la oscuridad detrás de mí. Algo, o alguien, había lanzado un objeto que rebotó contra el suelo con estrépito, una pistola negra que rodó hasta mis pies, iluminada por un rayo de luna. Mi sangre se heló. Daniel retrocedió, con la expresión de quien reza para no ser el siguiente blanco. Ella dio un paso frenético hacia mí, sus manos alzándose en un gesto de súplica y terror. «No lo toques», gimió, agitando la bata como si pudiera ahuyentar al arma. El arma quedó entre nosotros, un testigo impersonal de la traición y el misterio. Tomé aire, sintiendo cada cieno de mis pulmones como un recuerdo de dolor. «¿De quién es esto?», escupí casi sin voz. Ella me vio con ojos suplicantes, como si rogara que leyera la respuesta en su mirada. Pero no me bastaba. Aquella pistola era la prueba de que algo mucho más oscuro corría por debajo de nuestras mentiras de pareja, de amigo y de salvador. Daniel, desarmado de palabras, me empujó ligeramente al costado y se lanzó hacia el arma. «Dame eso», exigió con voz rasgada. Yo me negué, sujetándola con fuerza. Si él era parte de esta oscura coreografía, no iba a permitir que la sacaran de mi alcance. Sentí un tirón en la manga y, al girarme, vi que la bata de ella estaba manchada, un reflejo húmedo que, bajo la luz menguante, parecía simular un rojo intenso. El susto me nubló, y por un segundo pensé que era sangre, lo que explicaría el arma, el secreto, las mentiras. Con el corazón retumbando, bajé la mirada a la tela, y entonces se cumplió mi peor temor. La mancha se expandió, casi viva, oxidándose bajo la luz de la luna. «Daniel, cuidado», exclamó ella, y el cuchillo corto que él blandió sin darse cuenta se hundió en la madera de la mesa, liberando una viruta que cayó al suelo con un tintineo seco. El pulso se me detuvo. Un cuchillo había aparecido en la escena sin aviso. La bata manchada no era de sangre, sino de algo aún más perturbador, tinta negra, fresca, como la de un tatuaje recién hecho. Y en la manga, garabateado sobre el lienzo de la tela, había una palabra: víctima. Mi mente giró a 1000 por hora. Tinta, arma, expediente, la pistola que no sabía de quién era, el cuchillo. ¿Quién jugaba con nosotros? ¿Qué plan retorcido tejía esa chica que yo creía conocer? La luna se deslizó tras una nube, sumiéndonos en una oscuridad tan profunda que solo pude escuchar el latido de mi propio corazón. Daniel retrocedió 2 pasos, y ella cayó de rodillas, temblando. El arma, el expediente, la tinta, la palabra tatuada en la bata. Todas las piezas encajaban en un rompecabezas que se negaba a formar una imagen nítida. Su respiración era un sollozo ahogado, y por primera vez vi en ella algo más que culpa, un miedo atávico, como si hubiese desatado un mal que ni ella misma comprendía del todo. Mutuos sospechosos, enemigos y aliados a partes iguales, quedamos atrapados bajo ese techo en ruinas, con la noche conspirando para ocultar la verdadera cara de la traición. Y yo, con las manos temblando pero el instinto afilado, percibí que el armamento no era el mayor peligro, sino el secreto que latía detrás de cada gesto, de cada palabra no dicha. Sus ojos, al encontrar los míos, me golpearon con una súplica terrible: «Ayúdame, antes de que sea demasiado tarde». El sabor de la tinta aún flotaba en el aire, como un presagio de algo irreversible. Sus manos temblaban contra la tela manchada y yo, de pie frente a ella, sentí que el mundo se detenía. Pensé en dar un paso atrás, pero la rabia y la curiosidad se mezclaron para anclarme al piso. «¿Víctima de quién?», murmuré, y mi voz sonó ronca, casi quebrada. Ella levantó la mirada, los ojos enrojecidos, con un temblor contenido como una cuerda a punto de romperse. Respiró hondo y, con un hilo de voz, comenzó a hablar. «Todo esto empezó hace 3 años, cuando mi hermana desapareció». El golpe llegó como un puñetazo. Recordé los paseos que hacíamos juntos de vez en cuando,
su risa fácil y la forma en que fruncía el ceño cuando algo la molestaba. Nadie sabía que tenía una hermana, pero había quien sabía demasiado para quedárselo callado. La llamaban la víctima, porque nunca apareció un culpable, continuó, tragando saliva. Mi padre nunca habló de ello, mi madre se hundió en el alcohol y yo juré encontrar la verdad. Sentí como un nudo se enroscaba en mi vientre. No era solo un engaño romántico, era la reconstrucción de un dolor que ella llevó oculta, fragmentos de una historia que había creído olvidada. Por eso Daniel y yo, titubeó, hemos estado recogiendo testimonios, pruebas, pistas. Miré a Daniel, que todavía tambaleaba en la penumbra, los labios apretados. Él fue el primero que me creyó, dijo ella, y apuntó al hombre frente a mí. Y juntos fundamos algo, un proyecto oscuro, para exponer a quienes destruyeron mi familia. El aire se volvió denso. Me pellizqué el brazo para asegurarme de que no soñaba. Un proyecto, repetí con incredulidad. Están hablando de un grupo que investiga por su cuenta y cruza ciertos límites. La bata manchada de tinta parecía cobrar vida con cada palabra, como si la tela recordara cada lágrima derramada en aquel expediente. Ella asintió lentamente. La justicia tarda o se corrompe, y yo no podía esperar más. Quería sacar todo al aire. De pronto me di cuenta de que mi dolor por su traición era apenas un eco al lado de su herida original. Mi imagen de villano se desvanecía frente a la magnitud de su misión, desenterrar verdades que destrozaron a una niña y después, a una familia. ¿Y el arma?, pregunté con el corazón en un puño. Eso, fue un regalo de advertencia, confesó con voz quedísima. Alguien está al tanto de lo que hacemos. Quiere silenciarnos. Sentí el vértigo de la traición de nuevo, pero esta vez no era yo la víctima, ella lo era. El mismo miedo que había sentido en mis venas, ahora hervía en mis oídos bajo la forma de la palabra justicia y el eco de un nombre que no debería pronunciar, Ramos, el hombre de poder al que señalaban los testimonios. Sabía que era un pez gordo, alguien con demasiados recursos como para permitir que un par de amateurs le pusiera en jaque. Con paso vacilante, me acerqué a ella. Le tomé la mano y sentí la piel fría, los nudillos pálidos. No puedo creer que me ocultaras esto, le dije, con la voz quebrada. Pero tampoco puedo dejarte sola. Ella me miró con gratitud, y por primera vez noté que sus labios se curvaban en una sonrisa triste. Te necesito conmigo, Andrés. No soy la misma persona que amaste, y quizás nunca lo sea. Pero necesito que confíes en mí. En ese instante, la tensión entre nosotros se disolvió por un segundo, y vi en sus ojos la mezcla de miedo y determinación que me había enamorado. Daniel dio un paso adelante y depositó el cuaderno con el expediente sobre la mesa. Estos documentos, dijo, son denuncias anónimas, testimonios de víctimas que no tuvieron voz. Cada nombre que aparece aquí representa un caso enterrado por su dinero. Pasó las páginas con cuidado, como quien maneja una reliquia. Y yo perdí a mi hermana. Su voz se quebró, y yo recordé el peso de las promesas rotas. El silencio se prolongó, solo interrumpido por el zumbido tenue de la bombilla que de nuevo chisporroteó en el techo. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente a nuestras tragedias. Sentí un escalofrío y me di cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué sigue?, pregunté, sabiendo que la respuesta podía llevarnos al borde del abismo. Ella se irguió con fuerza, como si aquella llamada interna encendiera una llama imparable. Mañana iremos a la comisaría central, anunció, a entregar cada prueba. Sus palabras resonaron en la habitación como un disparo. Los vamos a obligar a investigar. Daniel asintió, con el ceño fruncido. Y deberás estar listo para exponerte. No tendremos garantía de impunidad. Miré el arma negra en el suelo, un recordatorio de que alguien estaba dispuesto a todo para detenernos. Mi pecho dolió con una mezcla de miedo y orgullo. Quise retractarme, alejarme de aquella locura, pero el eco de su voz, su petición de confianza, era más fuerte que mi instinto de huir. Soy tu aliado, le firmé con un nudo en la garganta. Te protegeré, cueste lo que cueste. Ella cerró los ojos y asintió, una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. Gracias, Andrés. La madrugada nos envolvía con su manto silencioso, y en ese cuarto en ruinas, entre expedientes, armas y tinta oscura, sentí que mi vida, la que creía conocer, se desmoronaba para dar cabida a algo más grande,
una misión de justicia y redención. Una lucha desigual contra un poder que había aplastado a tantos. Y supe que, a pesar del miedo, estaría dispuesto a enfrentar cualquier peligro si ello significaba honrar su memoria, y salvarla a ella. La sirena de mi propio pulso retumbaba en mis oídos con fuerza descomunal. El alba rompía las ventanas del cuarto como un cuchillo frío, y su determinación, aún temblorosa, me invitaba a moverme. Sentí que cada paso hacia la comisaría era un tránsito de neblina a un océano de incertidumbre. Hoy, todo cambia, me repetí mientras me ajustaba la corbata y revisaba el expediente bajo mi brazo. Al entrar, el aire acondicionado me recibió con su aliento glacial. Pasillos interminables, voces apagadas tras ventanas de cristal ahumado, y aquel cartel discreto, denuncias, planta baja. Caminamos juntos, ella apretando mis dedos con tal fuerza que casi dolía. Cada mirada de los uniformados nos traspasaba como agujas, intuí en sus gestos un saludo forzado y una pizca de desdén. El recepcionista, un tipo de traje arrugado, nos hizo esperar con un denunciantes, al fondo. Sentí la garganta reseca mientras mis dedos jugaban con el bolígrafo de mi camisa. Al fin, una puerta numerada nos dio paso a un despacho pequeño y desordenado. Un inspector de rostro adusto, con ojeras de café rancio, nos invitó a sentarnos detrás de una mesa repleta de papeles. ¿Los documentos?, preguntó sin levantar la vista. Ella los deslizó con manos firmes, y al ver las primeras hojas, noté cómo su mandíbula temblaba. Supe que el peso de esas páginas era el de 1000 almas calladas. El inspector las hojeó mecánicamente, buscando tachones o firmas falsas, hasta que alzó la cabeza con un leve bostezo. «Esto tarda», masculló. «Se necesita corroborar cada dato, entrevistar testigos, solicitar permisos judiciales, puede pasar tiempo». La espada de la frustración cayó sobre mi pecho. ¿Tiempo? Era como arrojar ceniza sobre una herida abierta. Ella respiró hondo y pronunció el nombre que resonaba en mis pesadillas, Ramos. Entonces el inspector alzó una ceja y gruñó. «Ese señor tiene influencia. Si quiere que avancemos sin que la causa muera en un escritorio, se necesitan garantías». Sentí que mi cuerpo se entumecía. Garantías. La palabra tenía la textura de un chantaje. Salimos del despacho con el mismo sol inclemente. El coraje burbujeaba en mí como ácido. «¿Qué garantías?», exigí. Ella bajó la mirada y susurró. «Recursos, contactos, un golpe mediático». La angustia me mordió. Era consciente de nuestro poder limitado, de mi falta de posición, de su vulnerabilidad. Sabía que si no bajábamos al barro, ese expediente se perdería entre papeles amarillentos. Y aún así, el miedo me arañaba las entrañas. Caminamos de retorno por el bulevar vacío de la mañana. Las palomas se dispersaron con un aleteo seco, revelando sobre los muros grafitis borrosos que hablaban de injusticias antiguas. Me detuve frente a un mural, «La voz del oprimido nunca morirá». Sentí escalofríos. Era como si las palabras me pidieran que no desfalleciera. Tomé su mano y le dije, «No dejaremos que te callen». Una promesa simple, pero cargada de la fuerza de mi rabia y mi lealtad. Decidimos pasar por la redacción de un periódico digital aliado, un medio pequeño pero valiente. La editora, una mujer de mirada intensa y chaqueta de cuero, escuchó la historia con incredulidad que pronto se tornó respeto. «Si esto es real, es un escándalo mayúsculo», afirmó mientras tecleaba frenética. «Mañana lo publico en portada». Un alivio tibio inundó mi pecho. Por fin, alguien nos escuchaba sin pedirnos nada a cambio. O casi nada. A cambio de primicias exclusivas, ella pidió entrevistas, testimonios y fotos. Imagen contra dinero, voz contra privilegio. Regresamos al cuarto donde todo había comenzado. La tinta en la bata ya no importaba. Aquello era un recordatorio lejano. Nos sentamos en un sillón raído y hablamos del precio que pagaríamos. Vigilancia constante, amenazas anónimas por teléfono, mentiras filtradas. Pensé en un refugio seguro, en cajas fuertes, en un plan de huida. Pero lo miré a los ojos y entendí que mi única ruta era aquella trinchera, ganar o morir en el intento. Esa noche, mientras el reloj marcaba el paso de las horas, un mensaje encendió mi teléfono. Se acabó el tiempo. Retírense o verán las consecuencias. Nada más. Ni firma, ni advertencia directa. Solo el peso de la amenaza. Mi pulso se disparó. Ella me miró y su voz se quebró. «Esto es real».
No habrá marcha atrás. Mi rabia dejó de ser solo por la traición personal, ahora ardía por una causa mayor, por todas las víctimas sin nombre, y el miedo tomó forma de un frío tagalo. Cerré los ojos y recordé cada lágrima suya, cada impulso que me llevó a creer en ella. Esta vez no habría autoengaños, sabía lo que enfrentábamos, y aún así, elegí quedarme a su lado. Extendí mi mano, la estreché, y sentí en su piel el temblor de la incertidumbre. Al otro lado del teléfono, la ciudad dormía ignorante de nuestra batalla. Pero en mi pecho, la certeza cruda de que habíamos encendido una llama peligrosa, imparable y mortal. La madrugada se deslizó como un susurro helado, y yo no dormí. El mensaje de advertencia aún vibraba en mi mente como un eco insistente. Con el corazón encogido, repasé cada escenario posible. Policías corruptos, sicarios sin rostro, filtradores de verdades. Todo al mismo tiempo me pisoteaba la razón. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad descansaba, ajena a la tormenta que se cernía sobre nosotros. Pensé en retirarme, en dejar que este infierno ardiera sin mí. Pero mi reflejo en el vidrio me miró con desafío. ¿Huirás otra vez, Andrés? Y supe la respuesta. Desperté a ella al amanecer. La encontré en el pequeño escritorio, revisando notas bajo la luz de una lámpara que chisporroteaba. Sus ojos aparecían hundidos, sombras de la lucha reciente, pero su voz, al verme, conservó esa curva de determinación que me había enamorado. Tenemos que movernos rápido, dijo, la publicación sale en pocas horas y ya empezarán a presionar al medio. Asentí, apretándole la mano, sintiendo en su pulso un tambor de guerra que resonaba en el mío. Armamos un plan improvisado. Iríamos a entrevistar a 2 testimonios clave esa misma mañana antes de que la presión se volviera violencia sin filtro. El primero era un ex empleado del despacho de Ramos, un tipo nervioso que vivía en el limbo entre la culpa y el miedo. El segundo, una vecina silenciosa que había visto cosas en la noche de la desaparición de su hermana. Ambos vivían en barrios distintos, con horarios y precauciones propias. Nuestra misión era sencilla en apariencia. Escucharlos, grabar sus palabras y salir ilesos. El sol punzaba en la calle cuando llegamos al barrio periférico donde vivía el ex empleado. Las fachadas descascaradas y el murmullo de la gente tendían una telaraña de desconfianza en la que me sentía atrapado. Bajamos del coche y, antes de tocar el timbre, ella me sostuvo por el codo. «Cuidado con las cámaras», susurró. En ese segundo empecé a notar ojos que nos seguían desde balcones, autos estacionados a distancia prudente. No estábamos solos. La puerta se abrió y apareció un hombre enjuto, con chaqueta de mezclilla y mirada esquiva. Nos invitó a pasar con un gesto casi definitivo, como si se quitara un peso de encima. El interior olía a humedad y tabaco. Nos sentamos en sillas desvencijadas y, tras un silencio tenso, él rompió el hielo con la voz delatoramente temblorosa. Ese tipo no perdona traiciones, y yo traicioné moviendo documentos internos. Sus manos temblaban mientras mostraba un pendrive pequeño, naranja, el testimonio en formato digital que podía hundir a Ramos. Ella lo sostuvo, los dedos de ambos superficiales y cálidos al mismo tiempo. «Gracias por arriesgarte», le dijo, y noté que el hombre palideció, como si dudara de haber hecho lo correcto. Saliendo de esa casa, el aire me pareció más caliente, cargado de adrenalina. No había tregua. Militantes del miedo pueden atacar en el instante en que bajas la guardia. Subimos al coche y mi voz se tornó firme. Tenemos que ir directo con la vecina antes de que llegue el escándalo. Ella asintió y puso el pendrive en su bolso. Aceleré, sintiendo en el volante la tensión de un hombre dispuesto a todo. La casa de la vecina era un pequeño departamento con rejas en la ventana y un timbre chirriante. Al tocar, una señora mayor, con el rostro marcado por los años y la preocupación de quien oculta un secreto, nos abrió. Nos invitó a entrar con cierta indecisión. El reloj marcaba casi mediodía. El sol colaba rayos directos sobre la mesa de cocina mientras ella sacaba una carpeta amarilla, empañada por el paso del tiempo. Esa noche escuché pasos, y vi luces entrando por el patio trasero. Era un coche negro, sin placas, con ventanas tan tintadas que no supe quién conducía. Su voz era baja, como si contara un cuento prohibido. Grabamos cada palabra, cada titubeo, cada suspiro. Ella accedió a mostrarnos un recorte de prensa viejo, donde nadie había reparado en su testimonio. Una foto oscura, mal revelada, con siluetas moviéndose junto a un mueble caído.
Salimos del edificio con el corazón estrujado. Allí, entre muros que habían oído gritos y habladurías, había nacido una verdad que ninguna oficina de policía había querido aceptar. Ella me miró mientras bajábamos las escaleras. «Esto puede cambiarlo todo», murmuró. Yo quise responderle algo grandilocuente, pero solo salieron palabras sencillas: «Lo haremos valer». El camino de regreso fue un mapa de sombras. Ambos sabíamos que el golpe era mayor que nuestras fuerzas, pero también que, si no lo dábamos ahora, esta historia se hundiría en el lodo de la impunidad. La idea de enfrentarnos cara a cara a Ramos y sus esbirros me helaba la sangre, pero el miedo tenía otra forma de expresarse: urgencia. Llegamos a nuestro refugio temporal, una habitación anónima en un hotel céntrico, sin cámaras y con cortinas gruesas. Colocamos todo en la mesa: el pendrive, la carpeta amarilla, el expediente con firmas y testimonios. Era el arsenal de la verdad, pesado y frágil al mismo tiempo. Ella se recostó contra la pared y exhaló un suspiro interminable. «No sé si mañana seguiremos vivos», confesó con los ojos clavados en el techo. Sentí un dolor que me tensó el alma. Me acerqué, le tomé el rostro con suavidad, y dijimos lo que no habíamos dicho: «Lo siento». Fue un instante de vulnerabilidad pura, sin mentiras, sin secretos ni reproches. Solo dos personas atrapadas en una lucha descomunal. Esa noche preparamos cada archivo, cada fotografía, cada voz grabada. Era nuestra mejor munición. Y mientras trabajábamos a destajo, las sombras se deslizaban tras la ventana, recordándonos que el enemigo no duerme. Sentí que mi destino ya no era solo salvar nuestro amor, sino honrar una memoria robada y enfrentar el monstruo que se esconde tras el poder. Sabía que, cuando el sol saliera, no habría vuelta atrás. El amanecer me sorprendió clavado al borde de la cama, con el peso de la noche pegado a la nuca. La carpeta amarilla y el pendrive reposaban sobre la mesita como reliquias de una fe que apenas podía sostener. Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la publicación. Cada segundo era un disparo en mi pecho. Me levanté despacio, sintiendo como el suelo bajo mis pies me pedía tregua. Pero la promesa de la justicia, y la mirada suplicante de ella, no me dejaban retroceder. Nos vestimos en silencio, la tensión llenaba la habitación hasta los rincones. En el hotel, cada huésped era un posible espía, cada pasillo un laberinto mortal. Salimos con precaución, cruzamos la recepción y subimos al coche que ella había rentado la noche anterior. El motor rugió bajo mis manos como un caballo dispuesto a desbocarse, y yo me aferré al volante con la determinación de un hombre que ya no teme a la muerte, sino a la impunidad. La redacción del periódico digital bullía de actividad. Cámaras, micrófonos, luces improvisadas y computadoras chisporroteando mientras los reporteros corrían de un lado a otro. La editora nos recibió con una mirada entre orgullosa y nerviosa. «Lo tenemos todo listo», anunció, «pero Ramos está soltando a sus contactos. Hay llamadas de amenaza al servidor, alargan los plazos legales. Si quiero publicarlo hoy, necesito tu firma aquí y aquí, y tu testimonio en vivo frente a la cámara». Extendió un guión para la entrevista. Ella me tomó del brazo y me pasó el pendrive. «Tú dirigirás la audiencia, no dejes que nos anulen». Firmé sin leer, consciente de que mi firma era la chispa que podía desencadenar el incendio. Me coloqué el micrófono de corbata, y la editora encendió las cámaras. En ese instante, mis dudas se disiparon. Ya no era Andrés el engañado, era Andrés el portavoz de las voces calladas. Frente al lente, con ellas iluminando mi rostro angustiado, confirmé cada testimonio: la hermana desaparecida, los documentos internos, las voces de la vecina. Le hablé al espectador como se le habla a un confidente: cada nombre aquí es una víctima. Cada prueba es una herida abierta que Ramos ha querido sellar con guardias y sobornos. Sentí el calor de la verdad fluyendo por mis venas, y supe que no habría marcha atrás. La publicación salió en portada a las 9 en punto. Mentiras y omisiones volaron por el internet como cuervos hambrientos. El sitio del periódico colapsó por la avalancha de visitas. Pero cada clic, cada retweet, traía consigo un antagonista invisible: mensajes de odio, amenazas de muerte, acusaciones de chismosos y terroristas mediáticos. Sentí el miedo punzar detrás de cada notificación, pero también el poder de haber encendido la llama. Cuando salimos de la redacción, la calle estaba más silenciosa de lo habitual. El sol quemaba mis hombros, y en el aire flotaba una tensión eléctrica. Nos subimos al coche, ella con el rostro pálido,
yo con la fuerza prestada de la adrenalina. Tenemos que volver al refugio, sugerí. Ramos no tardará en reaccionar. Conduje sin apuro, respetando cada semáforo como si fuera un centinela. El retrovisor me devolvía la imagen de una ciudad observándonos, ventanas cerradas, sombras ocultas, ojos que calculaban nuestra ruta. Al llegar, noté la puerta entreabierta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Empujé el pomo con cuidado. La habitación estaba revuelta, la carpeta amarilla en el suelo y el pendrive desaparecido. No puede ser, susurró ella, con la voz rota. Registramos cada rincón, cada cajón, sin hallar nada. El teléfono vibró, un mensaje de texto sin remitente, con una sola frase y ninguna firma, que retumbó en la habitación. Esto es solo el principio. Tu siguiente prueba será tuya, frente al mundo. Prepárate para perderlo todo. La palabra prueba me golpeó con fuerza. ¿Exponernos más? ¿Ser sacrificados como chivos expiatorios? Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a ceder. Le tomé la cara y vi en sus ojos el reflejo de mi propia determinación. No te dejaré sola, le prometí, aunque el pulso me traicionara. Alerta máxima. Sabía que quedaban horas críticas, revisar la policía, preparar un refugio alternativo, contactar a la editora para que guardara evidencias copia. Sin embargo, un leve sonido me alertó desde la ventana, un roce suave contra el vidrio. Miré hacia afuera y vi una sombra que desapareció en un susurro de difusos pasos nocturnos. Alguien nos vigilaba, y estaba dispuesto a atacarnos cuando bajáramos la guardia. En ese instante comprendí que el verdadero peligro no era solo Ramos, ni su poder, éramos nosotros mismos enfrentando el abismo de la verdad. Y mientras el sol se escondía tras los edificios, supe que el desafío más grande aún estaba por llegar. La justicia había sido convocada, la ciudad entera hablaba de nuestro caso, y en cada esquina podía acecharnos la traición definitiva. Cerré la puerta bajo llave, me senté junto a ella y le susurré, mañana es el juicio de la opinión pública. Nos acompañes quien nos acompañe. Ella asintió con un temblor triunfal y aterrorizado al mismo tiempo. Tomé su mano y, al estrecharla, sentí que compartíamos un mismo latido, el de dos corazones dispuestos a arder en la hoguera de la verdad, sin importar el costo. La noche nos encontró en vela, con los ojos clavados en las pantallas que crujían con comentarios encontrados. Unos nos llamaban héroes, otros predicaban nuestra caída. Era como estar suspendidos en un puente frágil, con el abismo de la ignorancia de un lado y el incendio de la venganza del otro. Cada notificación que llegaba era un eco de gratitud o una amenaza velada. Mi pulso se disparaba con cada vibración, y la oscuridad del cuarto parecía estrecharse a nuestro alrededor. Ella dormitaba en el sofá, agotada, con la cabeza recargada en el respaldo y una manta que apenas la cubría. Su respiración pausada me recordó la serenidad que buscábamos para nuestras almas destrozadas. Me levanté con cuidado y caminé hacia la mesa donde quedaban migajas de café frío y la carpeta amarilla, ahora con las esquinas arrugadas por el miedo. Teníamos poco tiempo antes del amanecer, cuando la policía vendría a protegernos o interrogarnos, dependiendo de quién marcara la pauta. Decidí actuar. Cogí el móvil y tecleé un mensaje rápido a la editora, pidiéndole que enviara copias cifradas del expediente a múltiples periodistas de confianza. Era el último seguro contra el silencio forzado. Mientras esperaba respuesta, noté que el candado de la puerta principal estaba forzado desde afuera. Alguien ya había entrado a registrar la casa. Sentí un escalofrío, no importaba cuántas barreras pusiéramos, el enemigo hallaba la forma de colarse entre nuestros miedos. Apenas hizo ping el mensaje de la editora, con un escueto enviado y seguro, cuando escuchamos el crujido de pasos en el pasillo. Nos miramos con los ojos abiertos de par en par, sin decir palabra. Ella se levantó con torpeza y me susurró, «¿Están aquí?». Fueron segundos de silencio entrecortado hasta que, con un golpe seco, alguien empujó la puerta y apareció un hombre de gabardina oscura, rostro cubierto por la sombra del sombrero. Sus ojos brillaban con determinación y desprecio en igual medida. «Buenas noches», dijo con voz profunda. «No querrán entorpecer la investigación». Mi mente giró en espiral. ¿Policía o sicario? El eco de esa pregunta palpitaba en el aire. Aún así, no retrocedí. Puse el expediente sobre la mesa, abierto en una hoja manchada de tinta. «Aquí está todo», contesté con firmeza. «Lo que quieran saber, pregúntenlo».
El hombre alzó una ceja y arrojó el sombrero a un sillón. Se acercó despacio, franqueando el espacio, y sus pasos resonaron como tambores ceremoniales. Olía a cuero viejo y a lluvia inminente. Miró la carpeta con desdén y luego a nosotros. «¿Crees que estas papelerías te salvarán?», musitó, con una mueca leve. «Pero olvidas que la justicia no solo vive en los documentos, sino en las decisiones del poder». Ella dio un paso al frente, su voz rasgada empujando el aire. «Escúchenme bien», gritó. «No somos criminales, somos la voz de los que no pudieron hablar. Tienen dos opciones, protegernos o ser cómplices de la impunidad». El hombre frunció el ceño, y por un instante creí ver una grieta en su coraza. Pero se recuperó, y su mirada perdió algo de humanidad. Alzó la mano y señaló la carpeta. «Eso debe desaparecer. Ahora». En ese segundo, una oleada de rabia e impotencia me cruzó de lado a lado. El cuarto se volvió pequeño, como la jaula de un animal acorralado. Respiré hondo, recordando todas las noches de insomnio, todos los temores compartidos, cada lágrima suya y cada promesa rota. «No lo haremos», respondí con voz clara. «Si quieren llevárselo, háganlo. Pero sepan que cada prueba está respaldada en 1000 copias digitales distribuidas por el mundo. Y si ese expediente desaparece, la persecución comenzará». El hombre se quedó en silencio, evaluando mis palabras. El tic-tac imaginario de un reloj estalló en mi cabeza, marcando el latido final de la calma. Tras un par de segundos que parecieron años, se volvió hacia ella y largó un suspiro. «Tienen 20 minutos para ordenar sus cosas», sentenció. «Después de eso, la comisaría hará lo necesario». Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí el eco de una orden inapelable. La puerta se cerró con un portazo, y la llave giró con un clic sordo. Quedamos solos, con el silencio convertido en una muralla impasible. Ella se dejó caer en el sillón, exhalando un gemido de agotamiento. Me acerqué y le acaricié el cabello, derribando murallas con un gesto diminuto. «Lo logramos», susurré. «Aún nos quedan copias, y vida». Su mano buscó la mía, y sentí como el miedo daba paso a la esperanza. En medio de esa jaula de concreto, con el enemigo llamando a la puerta, supe que el último bloque sería la rendición de todo lo que fuimos y el alba de lo que seríamos, víctimas que se convirtieron en fuego, capaces de iluminar la verdad hasta consumirse. La madrugada llegó cargada de un silencio ensordecedor, ese que precede al amanecer y parece retener el aliento del mundo. Afuera, la ciudad aún reposaba con las luces tenues y las calles desiertas. Aquí dentro, nuestras almas ardían con un fuego improbable. Teníamos 20 minutos para marcharnos, pero no sabía hacia dónde huiríamos. La incertidumbre era un mar abierto sin horizonte. Me levanté del sillón con la carpeta amarilla en una mano y la mirada de ella en la otra. Parecía frágil, hecha de huesos y valentía a partes iguales. Supe entonces que no bastaría con salvar nuestras vidas, debíamos proteger las verdades que habíamos desenterrado. «¿Lista?», le pregunté con voz quediza. Asintió sin alejar la vista de mí. Habíamos compartido más que un secreto, habíamos creado un pacto inquebrantable. Con paso decidido, recogimos lo esencial, ropa en una mochila, el pendrive en un sobresellado, el cuaderno de apuntes, el teléfono cargado con copia de seguridad del expediente. Cada objeto era una pieza de la memoria colectiva que llevaba en mis manos. La adrenalina martillaba mis venas, pero un extraño coraje me sostenía. Era la convicción de que nuestra historia merecía vivirse, más allá del miedo. Abrí la puerta con cuidado, encendí la linterna del móvil y nos internamos en el pasillo. Cada paso resonaba, y el eco parecía multiplicar nuestros latidos. Frente al ascensor, miré su mano entrelazada con la mía y sentí un calor reconfortante invadiendo mis hombros. «Cuento hasta 3 y bajamos», susurré. Llegué a 3 antes de que las puertas se deslizaran con un murmullo. El pasillo del hotel estaba desierto. Al llegar al lobby, la recepción dormía en la penumbra, los crujidos de la madera bajo nuestros pies parecían disparos en un campo de batalla. Empujé la salida de emergencia y, con un chirrido metálico, mis ojos toparon con la calle vacía. La brisa fría de la mañana nos recibió como un viejo aliado. Nos fundimos en un callejón lateral y corrimos sin mirar atrás. Mi mente repitió el trayecto planeado: taxi hasta la casa de mi tía, luego autobús a un pueblo serrano, finalmente un vuelo a un destino sin nombre. No era huida,
Era la búsqueda de un refugio donde nuestras voces pudieran resonar sin jaulas. De pronto, noté unos faros asomándose al final de la calle, un coche sin placas, acercándose lento, vigilante. Mi pulso se aceleró, pero ella apretó mi mano y me dio un empujón suave hacia un portón lateral. Por aquí, señaló con urgencia. Nos escabullimos a un terreno baldío, con zarzas y grietas que olían a tierra mojada. El coche pasó frente a nosotros, luces encendidas y ventanillas tintadas. Sonreíles con rabia contenida, sabían dónde estábamos, pero no podrían alcanzarnos a oscuras. Corrimos hasta la calle principal, donde finalmente detuvimos un taxi. Al subir, apenas susurré al conductor una dirección falsa, él asintió y partió con un rugido de motor. Mientras dejamos atrás el barrio, noté las primeras luces del nuevo día pintando el cielo de un gris pálido. Respiré hondo y, al exhalar, comprendí que esa fuga no era para rendirnos, era para recomponernos. En el trayecto, saqué mi teléfono y abrí la app de notas. Empecé a dictar nuestra experiencia, como un testigo que pone en palabras la sangre de su propia historia. Ella me escuchaba con la cabeza apoyada en el asiento, los párpados entrecerrados, una sonrisa triste asomando en sus labios cansados. Escribamos todo, propuse. Que no quede nada fuera. Asintió con lentitud, y en ese gesto hallé la certeza de que la verdad que llevábamos no sobreviviría, vivida en tinta y píxeles. Llegamos a casa de mi tía a media mañana. El pueblo parecía un remanso de paz, gallinas cruzando la calle, el canto de un gallo lejano, el olor a pan recién horneado. Mi tía nos recibió sin preguntas, con esa complicidad de quien sabe que su sobrino carga demonios más grandes que los fantasmas que persiguen a otros. Nos ofreció café caliente y una toalla para lavarnos. Mientras nos acicalábamos, sentí que el peso de la mochila se aligeraba, pero no la responsabilidad de mantener viva la llama. Decididos, buscamos un cibercafé y subimos los archivos a servidores internacionales, periodistas extranjeros, redes de derechos humanos, foros abiertos. Cada clic era un grito que atravesaba fronteras. Ella iba validando los enlaces y copiando los códigos de acceso. Al terminar, nos miramos con la satisfacción de la victoria primera. Sabíamos que nuestras voces ya no podían silenciarse. De regreso en la cocina de mi tía, con el sol de mediodía colándose por la ventana, degustamos el café con una calma inédita. Las heridas estaban abiertas, pero el trayecto nos había concedido algo esencial, la certeza de que, juntos, habíamos transformado nuestra tragedia personal en una llama colectiva. Lo hicimos, dije, entre dolor y orgullo. Ella alzó la mirada, y en sus ojos brilló el reflejo de mi propia alma, valiente, herida y libre. Luego posó su mano en mi hombro y, con voz firme, proclamó: «Esto es solo el principio. La verdad está en marcha». Me levanté, la abracé con fuerza, y supe que, aunque el miedo nos siguiera como una sombra, también lo haría la esperanza que habíamos desatado. Nuestra historia, la de una traición, un secreto y una lucha, se convirtió en un faro para quienes nadie escuchó. Y así, mientras el sol alto iluminaba las montañas del horizonte, nos encontramos de pie, sobrevivientes y valientes, listos para escribir el próximo capítulo.